Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Tren tomé el tren Terrasur haciendo Santiago-Curicó-Santiago. El viaje de Santiago a Curicó son 185 kilómetros, 2 horas con 20 minutos. Hice el viaje ida y vuelta en diciembre de 2023. Metro Línea 1, estación central con sus cerámicas y trenes neumáticos, es el lugar en que comienza esta aventura hacia Curicó. Después de llegar en metro, uno sube las escaleras desde la estación subterránea y llegas a la estación de tren, en el lado sur de la Alameda. Vemos el emblemático reloj de la estación central, un reloj muy bonito. La estación tiene puertas de acceso diferenciadas para cada servicio. Nosotros tenemos que buscar y usar la puerta del tren que va a Chillán, que es el servicio original. Esto es la boletería del tren del recuerdo y la boletería del tren Chillán Estación Central, antiguamente llamado Terrasur. Es el recorrido de tren más largo en Chile en estos momentos en servicio regular de pasajeros. Y en la estación está la puerta de acceso del tren a Rancagua y junto a esa puerta, en el andén 1 al extremo de la estación, está la puerta de acceso al tren de Chillán. Es al otro lado de la boletería del tren de Chillán. Ya una vez adentro, mostré el boleto, me dejaron pasar y me quedé en el andén esperando mi tren. A las 13:20 horas llegó el tren que venía desde Curicó, salió a las 11 de la mañana. Este tren pitufo por el color azul es el UTS 444-609, el tren de mi viaje. Era un momento ideal para hacer unas fotos y videos con los trenes en los andenes. Además de los trenes de Rancagua, también estaban los Extrápolis modular del tren ANOS, un servicio urbano. Tanto el tren de Rancagua como el tren de NOS tienen video en el canal. Puedes viajar virtualmente en estos trenes y sentir que eres un pasajero más, igual que en este video de acá. Justo van saliendo varios servicios. Fue algo afortunado de ver y poco planeado. No lo tenía considerado. En el video Santiago en transporte público me tocó al revés. Yo viajé en el tren de Rancagua y ese día me tocó ver la salida del tren Terrasur hacia Chillán. El tren tiene 3 coches. Este es el coche número 3, que tiene la categoría preferente, que son estos asientos anchos, muy cómodos, en los que viajaré a Curicó ida y vuelta. Aunque en el viaje igual recorreré los otros coches y los mostraré, veremos todo el tren dentro del viaje. Mi asiento es este, el número 42, para el viaje hacia Curicó, uno de los asientos individuales. Aquí veremos el detalle de estos asientos preferente, que sería como el asiento salón cama de los buses, asientos leito para los amigos brasileños. Tenemos un estuche para guardar cosas y tenemos un reposapiés que tiene 2 posiciones, ajustable con el pie. Este es el botón de reclinación, uno lo aprieta y cargando la espalda hacia atrás tendrás la reclinación del asiento. Este es un ejemplo práctico. Aprovecho de saludarlos y agradecer su sintonía. Además del botón de reclinación, esto es como en algunos aviones, podemos desplegar una mesa para poder servirnos algo, poner un computador, un cuaderno, un libro o lo que sea. Es bastante útil. Y en todos los asientos de esta categoría tenemos enchufes convencionales para conectar dispositivos. No existen puertos USB en el tren, solamente están los enchufes normales. Arriba, en el coche, tenemos espacio para paquetes, las paqueteras. Este viaje del día 22 de diciembre y el servicio a Curicó volvió el día 21. Estaba recién retomando la marcha. Siempre es genial poder viajar en tren. Comenzamos el viaje, comienza la aventura. Inicialmente pensé en viajar en tren a Curicó y volver en bus. Por precio el bus es más barato. Pero, ¿cuándo me daré el gusto de viajar de nuevo en estos trenes? ¿Por qué no hacer el viaje ida y vuelta y disfrutarlos mucho a concho? La vida está para disfrutar de todo, a concho como decimos popularmente en Chile. Disfrutar con todo, de los viajes, de las personas, de las relaciones, de las amistades.
Yo disfruto de todo y agradezco por todo. Hay que tener gratitud para todo. Dentro de Santiago vemos varios trenes del servicio a NOS, el Metrotren NOS o tren NOS Estación Central, que es el nombre de ahora. En los talleres de Maestranza San Eugenio vemos los trenes nuevos SFB. Hay un video en el canal con el interior de estos trenes que todavía están haciendo pruebas. Cuando los puentes estén buenos, debería retomarse la idea de tener los trenes nuevos funcionando. Pasajeros, bienvenidos a Trenes de Chile. Este servicio tiene como destino final la ciudad de Curicó, en cual arribaremos a las 16 horas con 21 minutos aproximadamente. La primera parada del servicio es San Bernardo, una estación que está dentro del área metropolitana de Santiago, en el lado sur, la última comuna que forma parte oficial de la ciudad. San Bernardo es una estación importante y que también puedes combinar con los otros servicios de tren, el de Rancagua y el de NOS, tal como pasa en la estación central. San Bernardo era una ciudad diferente, tal como pasa con Puente Alto, en el lado oriente de Santiago. De hecho, estamos ya en otra provincia. Salimos de Santiago al cruzar el río Maipo, que marca el fin de la ciudad por ahora, aunque cada vez hay más urbanizaciones en las afueras de Santiago, especialmente en Buin, que está un poco más al sur. Como el coche estaba con pocos pasajeros, podía cambiar de asiento libremente. Eso fue algo bueno de viajar en esta fecha, con el servicio retomándose. Es bueno dar un contexto del viaje. Ya hay un viaje completo con esta ruta Chillán-Santiago en uno de estos trenes en el canal. Un viaje maravilloso en 2019, súper bonito, lo disfruté mucho. Y en este año 2023 llegaron los trenes nuevos SFB que deberían haber estado trabajando ya esta ruta. Los trenes rojos, que son bonitos y más rápidos, deberían haber estado en servicio, pero en el invierno tuvimos unas lluvias gigantes y varios puentes ferroviarios quedaron mal. Entonces el servicio quedó suspendido. Hace poco volvió el tren, pero hasta Curicó todavía no logran reanudar todo el servicio. Y en el otro lado funciona entre Parral y Chillán. Están trabajando los puentes del tramo Curicó-Parral, que es la zona de Talca. Apenas anunciaron que el tren volvió, yo compré un pasaje para viajar en el día siguiente. Lo anunciaron y viajé. El tren tiene 3 coches. De ellos hay 2 coches que tienen asientos salón, que es la categoría económica. Este es el segundo coche, intermedio, que es el más largo. Hay unos asientos que son más baratos. Es el salón sin ventana, que es la oferta más barata de este tren. Son unas filas muy concretas en los extremos. Yo personalmente prefiero viajar con ventana. ¿Alguien ha viajado en esos asientos? Este es el detalle del asiento salón. En la parte baja tenemos un reposapiés sencillo, buen espacio, unos estuches de género y una mesa para la comida, computadores, lo que sea. En la mesa también se despliegan estos posavasos, que pueden ser bastante útiles. El asiento está fijo, no hay una reclinación como en el preferente, aunque tiene buen espacio y puedes ir mirando hacia afuera. Este es el coche 1, un poco más corto y que también tiene asiento salón, la misma disposición y características del otro coche. En los coches hay baños, ahora iré al baño del tren para que lo vean. Mi último viaje y registro en estos trenes españoles UTS 444. Este es el baño del tren, vamos a verlo. Este es el espacio del baño con las luces, el espejo, aquí estoy saludando. Tenemos dispensador de jabón, la clásica llave de agua, lavamanos, hay un mudador que ahora lo vemos desplegado, cuesta un poco ponerlo con la cámara grabando en una mano y la otra mano libre, y abajo tenemos el inodoro, que es un inodoro de vacío junto con el papel higiénico. Eso es el baño. En la vía, en la ruta que estamos haciendo, nosotros estamos cruzando los campos cercanos a Rancagua, la próxima capital regional.
y la próxima parada que tiene este tren. El tren Terrasur solo para en las principales ciudades y con los nuevos trenes habrá un servicio expreso con menos paradas todavía. Igual me sirvió el atraso, porque si no, no habría alcanzado a viajar de nuevo en estos trenes y quería hacerlo. Incluso pensé en viajar a Chillán para hacer el tramo corto a Parral, pero justo abrieron el tren a Curicó y me parecía mejor. Estamos en Rancagua y vemos salir el tren 103, otro tren español, el mismo que vimos antes en Estación Central. Y justo un poco antes, mientras estaba tomando pasajeros, llegó el otro tren, Metrotren, el tren 104, que tengo algunos viajes en él, así que me alegra poder verlo y fotearlo aquí. Aproveché de hacer algunas fotos y videos. En el video del tren de Rancagua es el viaje en el 203, es el mismo modelo de tren, pero otra numeración. Todavía me falta grabar los trenes nuevos, no he tenido tiempo. Tengo montones de viajes por editar y publicar y otro montón por hacer. Salimos de Rancagua al cruzar el río Cachapoal. Se ve mejor desde otra ventana. Bueno, en el canal yo siempre publico viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos. Creo que la vida se trata de disfrutar. Yo trato de compartir en general cosas positivas, distraerlos un poco, ver estos paisajes tan bonitos. Cada día es una oportunidad para disfrutar de las cosas. Yéndome a la profunda, además de que puedes escribir desde dónde me ves o qué te pareció este tren, también podemos hablar de otras cosas, podemos reflexionar. Yo reconozco que uno de mis placeres es conversar de cosas profundas. Lo echo de menos porque uno no conversa con todo el mundo de estos temas, de abrir el corazón y contar las inquietudes o hablar de la vida, de sus profundidades. Hace poco estaba leyendo un libro y empecé a pensar en mis propias transformaciones o etapas, la propia historia. Hay modelos de personalidad que ayudan a conocerse un poco mejor, a entenderse, aunque obviamente no son todos tan definitivos. Las cosas son flexibles. Hay varios modelos de personalidad que ayudan a conocerse un poco mejor. Nada que ver con el viaje en tren, pero sirve para hablar de otras cosas o pensar en otras cosas. Dentro de los modelos de personalidad hay uno que clasifica a las personas en 9 tipos, cuando tú respondes ciertas preguntas, que es el Eneagrama, y hay otro que las clasifica en 16 tipos, también en base a un cuestionario. En el Eneagrama yo soy una persona 5, que es una persona pensadora, muy reflexiva, bien introvertida. Tiene otro de 16 personalidades. Cuando era chico era introvertido, intuitivo, pensador y perceptivo, INTP. Y ahora también tengo otros rasgos. La base se mantiene, o sea, realmente cuando leo de esas personalidades sí siento que soy yo. Pero ahora además de ser pensador, también soy más vividor. O sea, estoy haciendo este canal de YouTube. Soy más flexible. Trato de experimentar la vida y no solo mirarla de afuera. Hablo más en público, soy más alegre, busco vivir cosas bonitas, porque conocemos de muchas cosas. Estamos viendo un viaje en tren, conocemos de las regiones, conocemos de las montañas, de muchas cosas, pero nos escuchamos nosotros mismos, nos queremos cuidar y entender, tenemos conversaciones profundas o valiosas con otras personas. Yo quiero que este video también sea una instancia que te ayude a pensar un poco en ese tipo de interacciones. La siguiente parada es San Fernando, en la zona sur de la región de O'Higgins. Como hemos visto y seguiremos viendo en toda esta ruta, toda esta zona tiene hermosos viñedos, viñas para producción de vinos y también producción de otras frutas. Después de San Fernando pasamos al río Tinguiririca, que me imagino que algo de eso inspiró la canción de 31 minutos con Tangananica y Tangananá. Qué gran programa ese. Hay canciones re buenas. 31 minutos es un show de títeres chilenos, aunque lo conocen en casi todo el continente. Le fue súper bien. En el tercer coche, que tiene los asientos preferentes, hay una zona que es el área de cafetería, que es esta zona amplia que estamos viendo. Te escucha bonito el tren. La persona que atendía la caja era muy amable. Hay distintas bebidas y snacks para comprar.
esto es aparte del boleto del tren, es una compra diferente. Hay un microondas para calentar algunas de las cosas que venden. Por 6.100 pesos, unos 6 a 7 dólares, me compré este sándwich de queso con carne mechada y una bebida en botella, una Coca-Cola. Nos queda el último tramo del viaje de ida, el viaje hacia Curicó. Les contaba de las viñas, estos trenes UTS 444 también los han usado en otros servicios. Hay un tren Santiago-San Fernando que funciona en las mañanas y en las tardes, un servicio relativamente nuevo. Y en la parte turística, además de la suspensión de los trenes a Chillán, en los fines de semana había trenes de turismo que visitaban viñas, que por ahora tampoco están, quizás después los vuelven a hacer. Chile tiene bien desarrollado ese tema. Hay muchos viñedos que ofrecen visitas, tours, degustaciones. Algunos tienen hoteles. Hay muchas experiencias. Y en el caso de los trenes, estaba el tren Sabores del Valle, que visitaba la zona de Santa Cruz. El tren llegaba a San Fernando y después en buses las personas eran llevadas a alguna viña del Valle de Colchagua. Otro tren era Sabores del Maule, que visitaba viñedos en la zona de San Javier, un poco más al sur de Talca. Y en esta zona cercana a Curicó, el tren se llamaba Tren Sabores Vino y Espumante, que iba a Molina, la próxima estación que viene después de Curicó, y visitaba las viñas Echeverría o la viña Miguel Torres. Estos trenes han sido parte de la experiencia de muchas personas visitando las viñas en tours bonitos, con almuerzos, degustaciones. Después en la tarde, en el regreso, había una fiesta en el tren. La gente lo pasaba súper bien, por lo menos dentro de lo que yo leía en los comentarios. Un aspecto precioso es la vista de los paisajes y las montañas de la cordillera de los Andes. ¡Qué lujo, qué lujo, qué lujo! Para llegar a Curicó, una de las obras de reparación fue este puente del río Teno. Es uno de los puentes afectados por el temporal y la lluvia de este invierno. Apenas se reparó, abrieron el servicio del tren. Bienvenidos a la ciudad de Curicó. En nombre de F Trenes de Chile y la tripulación a cargo, ha sido un placer haberles tenido a bordo y disfrutar del servicio. Mientras llegamos a Curicó, la ciudad de destino, de este viaje rebote, ida y vuelta relámpago, les comento eso. Los equipajes grandes como maletas o cosas que van en bodega se entregan al personal del tren y se guardan en el coche 1. Es lo único que no mostré porque yo viajaba con mochila, no tenía ningún bulto grande. Curicó está en la región del Maule, 185 kilómetros de vía desde Santiago. Es una ciudad agroindustrial. Además de los viñedos y las viñas, también hay producción de muchas frutas para exportación, azúcar con remolacha, salsa de tomates. También tiene una parte turística y otra parte comercial. La comuna tiene cerca de 150.000 habitantes y la estación del tren está cerca del terminal de buses, al lado. Cruzas una calle y llegas al terminal. Entonces veremos ambas cosas, el tren y los buses. Nosotros ahora llegamos a la estación de Curicó. Hace un calor. El viaje de ida ha finalizado en esta noble unidad UTS 444. Mi tercer viaje en el servicio de Terrasur, y ya no se llama así, pero le seguiremos diciendo así, somos porfiados aquí. La gente disfrutó del viaje, los afortunados que viajamos con la reanudación del tren, y qué bonito poder viajar así. Yo lo disfruté mucho, mucho, es un privilegio poder disfrutar de estas cosas y compartirlas con ustedes. Por ahora veamos la ficha y vemos el viaje de vuelta. El tren Santiago-Curicó volvió el 21 de diciembre de 2023 con 4 salidas diarias en la semana, 2 de mañana y 2 de tarde. El boleto lo compré en internet en f.cl, el sitio web oficial de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Por dentro tenemos capacidad para 181 pasajeros, coche 1 con 62 asientos salón, coche 2 con 84 asientos salón y coche 3 con 35 asientos preferentes. En precios, salón sin ventana a 5.900, salón a 11.900 y preferente a 14.900. El bus es mucho más barato, pero el tren también tiene su comodidad. Agradecido de los miembros del canal, Mío Ángel, Matías Pérez, Ignacio Nachito, Ceciño y Mariano, además de quienes dan sus super gracias,
super duper gracias junto con quienes compran mis libros: Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia y Dice el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Me reía con el guardia de la estación de Curicó porque llegué a la ciudad y volví en el mismo tren. Vine a pasear y comprar tortas curicanas. Una visita muy rápida, muy express, pero es divertido hacer estos viajes así. Desenfadados, relajados, pasarlo bien, ver cosas bonitas, placenteras. El terminal de buses de Curicó está al lado. La mayor empresa es Andimar y hay otras como Pullman Bus, Buses Díaz, Turbus. El viaje en tren demora 2 horas con 20 minutos y en el bus dura 10 a 20 minutos más. No hay mucha diferencia, dependiendo de qué tan directo sea el servicio. Pensé en volver en bus o viajar a Talca y volver desde Talca. Era conveniente en precio, pero era viernes 22 de diciembre, víspera de Navidad, y pensando en el taco de la llegada al terminal en Santiago, preferí volver en el tren. O sea, era un horario de llegada mucho más seguro. Hay ciertas fechas en que conviene mucho más el tren. Y aparte quería aprovechar estos trenes. Es mi último viaje. Del viaje de vuelta salíamos a las 17 horas desde Curicó. Aquí ven algunos pasajeros dejando el equipaje de bodega y abordando el tren. Estos trenes UTS originalmente trabajaron en Renfe, en España, haciendo viajes de media distancia, aunque la apariencia que tenemos nosotros es de una reforma. Llegaron reformados, con nuevos interiores y mejorados. Para subir a los coches hay que subir una escalera. Con los nuevos trenes hay unas plataformas elevadas en los andenes para subir, no sé si ya notaron. Y aquí también viajaré en preferente, pero en otro asiento, uno mirando en sentido de marcha del tren, porque ahora vamos al revés, el asiento 18. En el poco rato de Curicó, compré unas tortas curicanas para mi familia. Estos son dulces típicos y famosos de la ciudad. Los orígenes de estas tortas o dulces están ligados al ferrocarril, como en el 1870, por ahí, cuando el tren paraba en todas las estaciones y era el principal medio de transporte en Chile. Había vendedores y productos en todas las estaciones y estas tortas eran el producto estrella de Curicó. Del viaje de vuelta, si bien puede parecer redundante, porque es el mismo paisaje, obviamente no lo veremos con el mismo detalle ni parando en todas las estaciones, porque eso ya lo vimos. Yo creo que algo bonito, que no recuerdo si fue así en el otro viaje de Chillán, es la vista de las montañas con nieve. Estamos en verano, diciembre, y ver los cerros con nieve, los volcanes, es una cosa maravillosa. Sobre todo en esta época en que ya la nieve se está derritiendo. Chile, al ser un país angosto, tiene cerca el mar y la montaña. ¿Cómo no compartir estos paisajes? ¿Cómo no disfrutar estos paisajes? ¿Cómo no disfrutar estas cosas? Estuve buscando fotos antiguas porque he hecho 3 o 4 viajes en estos trenes, 2 en esta ocasión, y me di cuenta de una circularidad. Algo que me gusta mucho, que se ve en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Sin querer hacer spoiler, lo dejo ahí, me encanta ese libro. La primera vez que tomé este tren, lo tomé en Rancagua. Fui a tomar fotos con un amigo en Águila Sur, cerca de Angostura, y coincidí con el tren 609, que es el mismo tren de este viaje. Lo que son las cosas. Entonces, esa primera vez viajé en el 609. Después hice el viaje en el 601 desde Chillán. Y ahora me despido otra vez de estos trenes en el 609, mirando estos paisajes y volviendo a Santiago. En esa época el servicio era diferente. La cafetería tenía almuerzos, mirando las fotos ofrecían arroz con carne mechada, pollo asado con arroz, había bebidas alcohólicas. Era otra época y el tren estaba llenísimo, lleno. Nosotros nos fuimos en salón. Estamos otra vez en Rancagua, de las estaciones más importantes de todo este servicio y de la zona. Vemos uno de los trenes nuevos, SFE. El tren Terrasur va directo, Santiago-San Bernardo-Rancagua, demora cerca de 1 hora. Y el tren Metrotren va parando en todas las estaciones y demora un poquito más. Agradezco la sintonía mientras vemos el tramo de Rancagua a Santiago. Escuchar los sonidos del tren, la experiencia de las vistas, la comodidad de estos asientos preferentes, el relajo de llegar a una buena hora y haber disfrutado del día, son cosas geniales. Les conté que fue una compra relámpago, casi impulsiva.
El servicio lo retomaron el día 21 y en la madrugada, en la noche, empecé a pensar que me gustaría viajar en ese tren. Pero no tenía fechas libres, tenía otros compromisos, libros que editar y leer, trabajos de diagramación. En enero tampoco tengo mucho tiempo. Y de la nada pensé, ¿y mañana tengo algo que hacer? ¿Y si viajo mañana? ¿Puedo viajar mañana? Y empecé a pensar y dije, sí puedo. Puedo viajar mañana. Y ahí los compré. Y estamos acá. Reconozco que detrás de ese impulso loco de viajar ha sido un año bonito, con viajes preciosos, con compartir y conocer personas geniales, pero también me ha tocado lidiar con algunas cosas un poco duras. Yo mismo que estoy mirándome al espejo y que quiero cambiar muchas cosas, mejorar, hacer algunas cosas de un modo diferente. Entonces viajar así me hace huir de los dolores, de las frustraciones, de las rabias, ver las cosas en perspectiva, porque las cosas igual están ahí, no se puede huir para siempre. Las cosas hay que enfrentarlas, aceptarlas, saber llevarlas, es parte de la vida. Y no perder la sonrisa, no caer en amargarse, más bien levantarse, tener ánimo, para gente como yo que es creyente, orar, sanar, cuidarse y permanecer. Díganle a las personas que quieren, que las quieren. Cuídenlas, el mundo ya es duro como para echarle más carga a la gente y hay que ser más afectuoso, más cariñoso con las personas. Espero que este video sea algo grato para ustedes, que estén disfrutando mucho, que lo pasen bien, que sea algo bonito, que sea una bonita experiencia y que tengan un bonito día. Que Dios los cuide y los bendiga mucho. Hablando de despedidas, después del tren tomé un bus articulado del 426, un bus viejito, un Cayo Mondego HA, que también lo dejo como recuerdo, porque también no les queda mucho de vida útil. Chao, que estén muy bien y muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por la buena onda y muchas gracias por todo. Que les vaya súper bien.